Hola chicos, nuevamente bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con lo que es las categorías estéticas axiológicas, retomando esto de lo trágico, que es muy interesante en esta categoría de lo estético. Tenemos que lo trágico, para el estudio, para esta cuestión de la estética, simplemente pedimos que de alguna manera ustedes consideren aparte de la categoría de lo feo, en esta cuestión de lo trágico. Por lo pronto, pues es esencial que lo trágico en la vida cotidiana, pues se refiere a todo aquello que desemboca en algo malo o feo. ¿Ustedes con qué ligan lo malo y lo feo? Esa es la pregunta detonadora. ¿Con qué ligan lo malo y lo feo? Además de que es significante en su vida, ya que ustedes tienen distintas atribulaciones, tienen distintas perspectivas de la justicia, tienen distintas percepciones de la vida. Entonces, con esta categoría de estética axiológica, pues de alguna manera van a poder entender a qué se refiere esta cuestión de lo trágico. Y la pregunta detonadora, pues es, ¿cómo ustedes ligan su propia existencia con lo malo o lo feo? Es decir, como terrible, doloroso, injusto, fracaso, derrota, muerte, todas las cualidades que ustedes se les venga a la mente. Bien, entonces también quiero que tomen en cuenta que desde el punto de vista del arte de lo trágico, pues hay una alusión a un género dramático que se caracteriza por representar temas totalmente graves, fuertes, delicados, en donde el protagonista tiene un desenlace totalmente fatal que se manifiesta en situaciones indeseables y desagradables, en donde predominaban los conflictos y las pasiones, es decir, estas pasiones humanas en muchas modalidades, como ocurría en las tragedias de los grandes autores griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, o en las tragedias de dramaturgos más recientes como William Shakespeare o Goethe. Entonces, todas estas cuestiones que imperan en lo trágico, pues de alguna manera, aunque ustedes no vayan a un museo o tengan estas categorías a diario, pues van a entender que su vida tiene que tornarse a estas cuestiones de lo trágico. Y ustedes van a encontrar diversas maneras de expresarlo o fundamentarlo en cualquier situación. La realidad humana, pues es un aspecto totalmente doloroso, punza agudamente por introducir en el alma según como un afilado aguijón, ¿no? Todas esas injusticias parecen un aguijón que se meten en su existencia y es totalmente pues trágico. La vida humana es trágica. Esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles. Por eso se ha dicho que la tragicidad es propia de la existencia humana. Es decir, la realidad humana es un drama que no se puede ausentar, ¿no? Sin que nosotros podamos sentir diferentes emociones. Y a decir verdad, pues estas emociones evidencian lo trágico que puede ser la existencia, pero también hay una cuestión positiva en la tragedia. ¿Cuál es esa tragedia? A lo mejor puede ser sublime y que se conforme de algo positivo en lugar de algo negativo, ¿no? Por estos acontecimientos funestos, sangrientos y terribles. Una tormenta, un huracán, un sismo son acontecimientos que afectan terriblemente la vida del hombre. No solo los fenómenos naturales traen tragedia a la vida humana, también ciertas acciones o comportamientos. Ahorita estamos pasando una situación ponderante que se refleja no solo como enfermedad, porque hay enfermedades, según la psicología clínica, hay enfermedades, no enfermos. Entonces, pues ese tipo de enfermedades agotan esta posibilidad de la existencia humana, ya sea por miedo, por temor, y que de alguna manera este descanso eterno, este descanso evidentemente que es la apertura de lo finito, pues hace pensar que el hombre es algo caduco, ¿no? Caduco en su ser, pero que sin embargo esa tragedia, pues la podemos restaurar principalmente en unas cuestiones
de cosmovisiones, ya sea que alguien cree en la religión, ya sea que alguien haga una especie de reflexión divina, no sé. Ustedes han de saber en qué se ponderan, hacia dónde van en estas cuestiones, ¿no? El hombre se empeña afanosamente por afirmar su personalidad ante un destino que cree inmutable, se enfrenta a las fuerzas ineludibles de la naturaleza que sustraen sus propios valores y pues los entregan a la adversidad, pero en medio del dolor que lo produce está la conciencia de su finitud e impotencia ante la muerte. Es lo que mencionaba, esta impotencia ante la muerte nos hace representar ante la misma vida que no somos capaces de entender sino hasta la muerte lo que valía nuestra propia vida, ¿no? Parece ser que la muerte es un ejercicio, es una comprensión, es una alegoría interna, es decir, aquende, que se sobresalta, que se provoca cuando nosotros vemos esa tragedia fuera de nosotros, ¿no? Hay una manifestación propia de la muerte y que hace que en nosotros tengamos ese miedo que es un don regalado por la misma existencia humana, ¿no? Y que alguna gente pues no lo va a llegar a comprender. En las situaciones trágicas, pues está presente la derrota, la muerte, no de manera natural, sino como un desenlace totalmente terrible. Las tragedias de la vida afectan considerablemente, causando compasión, ira, horror o indignación, lo que sucede en la vida real. En otras palabras, lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición, algo necesario para que pueda producirse ese placer estético. Entonces, pues por lo tanto, lo trágico es la categoría estética que mejor expresa la esencial condición del hombre y le enseña a conocerse en este despliegue de pasiones que describen tanto su grandeza como su mezquindad, ¿no? Hay algunos autores, Baudelaire, prefiere este síntoma especulativo del alma, es decir, al hacerlo en escritos, en símbolos, en reducir toda esa problemática del alma y del espíritu, pues que se conforma a través de la escritura, de la literatura y que llega a soslayar todo eso afanoso de la realidad, que es algo inconcebible para aquellos que son totalmente mundanos, que van por la vida, a mí no me pasa nada, yo creo en esto, yo me sostengo de esto y pues es evidente que voy a seguir así. No creo que pase algo más allá, puesto que yo me baso en mis propias experiencias. Entonces, pues esto trágico, que es una categoría por el dolor, acerca al humano para conservar todavía una gran dosis de alguna manera, de elevación eh, propia para lo sublime. Lo trágico no es solo triste, ajá, es una condición sublime. Lo trágico es además visto como algo que no se sigue al curso natural de la vida. Después de la muerte, si ustedes tienen conciencia, ¿creen que lo trágico también sea para el ateo el cielo? ¿Creen que el ateo tenga esa noción de trágico si es que llega a morir y no creía en nada y para él esa cuestión de lo trágico sea el cielo? ¿Cómo es que se puede concebir esa situación? ¿Cómo lo pueden llegar a concebir? Este tema de lo trágico, pues es muy interesante. Ya lo habíamos visto en la otra sesión, pero quería que quedara muy bien explicado. La actividad que ustedes me van a realizar respecto a esta categoría de estética axiológica de lo trágico, me van a reunir varias máscaras de la antigua Grecia. Me van a reunir varias máscaras de la antigua Grecia. Es un copy-paste, entonces lo van a elaborar en Word y me van a explicar al menos dos. Agradezco mucho su atención. Gracias.